Muy buenas amigos, después de 4 meses en mi pueblo pasando la cuarentena y todo, hoy por fin vamos a volver a la ciudad donde trabajamos. Eso es, van a ser más de 1000 kilómetros desde la China central hasta prácticamente la costa este y además a lo largo del camino vamos a pasar por las afueras de Wuhan. Pero esto no es algo que hemos planeado a propósito, ¿eh? Normalmente siempre vamos por esa ruta. Pues nada, ya lo tenemos todo preparado y vamos a salir ya porque si no se nos va a oscurecer antes de llegar a Wuhan. ¡Vamos, venga! Vale, ya estamos en la autopista, hemos podido salir del pueblo sin tener que pasar por ningún control. De hecho, hace semanas que los quitaron dentro de esta provincia, pero seguramente al salir de ella nos encontraremos con algunos. Bueno, si parásemos en Wuhan o nos quedásemos allí, entonces sí que tendríamos que pasar por toda una serie de procedimientos y controles para poder salir de la ciudad. Pero nosotros solo vamos a pasar por las afueras, así que en principio tenemos vía libre. Ahora bien, al venir de la provincia más afectada, a Lele y a mí nos han pedido que nos hagamos los test para poder volver a la provincia en la que residimos normalmente. A la gente de alguna que otra provincia más también le piden que se hagan una prueba, pero nosotros tenemos que hacernos 2. Una de ellas es un análisis de sangre que desde el punto de vista del paciente no tiene nada especial. Simplemente te sacan sangre para ver si tienes anticuerpos del coronavirus. Pero la otra prueba, la del ácido nucleico, tiene tela, ¿eh? ¿Verdad que sí, Lele? Sí, no me gustó nada. Primero toman un bastoncillo de esos largos, te piden que pongas la cabeza así hacia arriba, que digas A y te lo meten por la garganta un buen rato y bastante hondo. Eso molesta bastante, a mí me dio alguna que otra arcada y a Lele también. Pero luego viene el momento de sacar las muestras de las fosas nasales con la misma herramienta y el mismo método y para mí al menos fue mucho peor. El término que se me ocurre para definirlo es violación nasal. O sea, agarran el bastoncillo y raca, 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 y tú ahí llorando, y luego en el otro agujero, raca, raca, raca. Pero bueno, por lo menos hemos dado los 2 negativos, lo cual no está nada mal, porque de lo contrario nos habrían metido en un centro de aislamiento para la cuarentena. ¿Te imaginas, Lele, tener que pasar otras 2 semanas de cuarentena separados cada uno en una habitación? No. Bueno, a lo mejor para Lele sería un descanso después de tanto tiempo conmigo, ¿eh? Nosotros nos hicimos el test el martes, hoy es viernes y los resultados los recogimos ayer. Y como nuestras pruebas no se deben a que hemos sido hospitalizados, hemos tenido que pagar cada uno casi 40 euros por ellas. Pero fijaos qué mala suerte, justo un día después de que nos hiciésemos los tests se anunció que en nuestra provincia la Seguridad Social se iba a hacer cargo de los gastos. Es que qué gafes somos, de verdad. Al mismo tiempo vamos Lele y yo con el código de salud del móvil en verde, que en principio también es requisito para este tipo de desplazamientos. Cada uno de nosotros tenemos un código de la provincia de origen y de la provincia de destino. Pero yo hace unos días tuve un problema porque actualizaron la aplicación y se borraron todos los datos de los extranjeros de Hubei. Entonces llamamos, informamos del problema y lo han arreglado justo hoy a la mañana. O sea, a punto hemos estado de partir sin mi código y eso podría suponer problemas a la hora de salir de esta provincia. Yo creo que fuimos los primeros en avisar de este problema porque de hecho ahora hay muy poquitos extranjeros en Hubei. Por lo que hemos visto, en estos momentos solo hay algo más de 300 personas con documentos de identidad de fuera de la China continental. Así que en esos poco más de 300 solicitantes también se incluyen a los llegados de Taiwán, Hong Kong y Macao. En fin, que somos muy poquitos los extranjeros que seguimos en esta provincia. Bien, pues ya nos estamos acercando a Wuhan y vamos a parar en una estación de servicio para cambiar, para que Lele conduzca y yo grabe un poquito. Fijaos, hay un punto de control para poder entrar al área, ¿eh? Te piden el código de salud y si lo tienes en verde, adelante. La verdad es que hay muy poquita gente en comparación con otras veces. Nosotros normalmente hacemos este viaje en el peor momento, al principio o al final de las vacaciones de Año Nuevo. Y entonces es una auténtica locura. ¿Compramos algunas mierdas para comer por el camino o ya tenemos bastantes, Lele? Yo creo que ya vale. Venga, vamos a comprar alguna tontería y así de paso os enseñamos la tienda. Muy poquita gente, somos los únicos en la tienda en estos momentos. Ya os dijimos que ahora mismo en esta provincia los negocios no van demasiado bien, aunque poco a poco se está recuperando la economía. Fijaos lo que ha encontrado Lele, unos bollos con sabor a plátano. Siempre hay una primera vez para todo, vamos a probar qué tal están, hombre, di que sí. En las estaciones de servicio de las autopistas chinas siempre tienen estos sillones de masajes. Yo no los he probado nunca, pero la verdad es que igual no es mala idea para
para la gente que pasa mucho tiempo conduciendo. Se puede pagar con el móvil y por 12 minutos de masajes te cobran poco más de €1. Y otra cosa que no falta nunca son las máquinas de agua hirviendo, que mucha gente aprovecha para, por ejemplo, prepararse unos fideos instantáneos. También es muy típico que haya un taller de reparación, este en concreto es de estilo jónico, y la verdad es que vienen muy bien, nosotros los hemos utilizado en alguna que otra ocasión. Y luego en todas las áreas de servicio de las autopistas de nuestra ruta tienen instalaciones para cargar coches eléctricos. Y estas en particular son propiedad del Estado. Ahora mismo el precio del kilovatio está en algo menos de €1, es decir, unos 10 céntimos de euro. Todavía no se usan demasiado, pero poco a poco ahí vamos. Bien, pues vamos a hacer el cambio, Lele va a conducir un rato y a ver si yo puedo grabar algo de las afueras de Wuhan. ¡Vamos, venga! Ya nos estamos acercando poco a poco y no sé si lo apreciaréis en las imágenes, pero las zonas rurales de los alrededores de Wuhan tienen un aire muy parecido al del pueblo de Lele. Ya queda muy poquito para que entremos en Wuhan y parece que nuestra ruta nos va a llevar bastante más al centro de la ciudad de lo que pensábamos en un principio. Así que nada, voy a preparar la cámara y a ver si grabo alguna que otra vista interesante. Ya casi me había olvidado de lo enorme que es Wuhan. Es que en realidad son 3 ciudades en una y en cuanto a superficie es bestial. Ya sabéis que Lele y yo nos conocimos aquí en noviembre del año 2011. Y yo pasé 2 años en esta ciudad, aunque Lele bastantes más. En total 6, ¿no? Sí. Ya sé que las vistas que os hemos enseñado no son demasiado atractivas, pero creedme que la ciudad tiene rincones muy bonitos, ¿eh? Vamos a hacer otra paradita para descansar, cenar y cambiar de conductor. A ver qué nos encontramos en el menú. Esto que veis aquí es nuestro querido wokwei. Es básicamente pan horneado con manteca de cerdo y especias. Está muy rico, la verdad. Las señoras de los puestos se cachondean con el visitante español. Dicen, habla y come como los chinos, ¿cómo puede ser? También hemos comprado un menú de la cantina, que es un servicio muy habitual en toda China. Al estar en una estación de servicio, esta es un poco más cara, pero normalmente es comida buena y barata. Y aquí tenemos raviolis de huevo, pollo, coliflor, pato y unas verduras en salmuera. Y esto que está comiendo Lele es reganmian, que son los fideos típicos de Wuhan. Bueno, ya casi se los ha terminado. Me encanta. Normalmente son secos y tienen una salsa de sésamo riquísima. A mí a veces me recuerda a una especie de espaguetis con crema de cacahuete. Bueno, pues nos hemos quedado a gusto, ¿no, Lele? Sí. Con la tripa llena y ahora a tirar millas. Hala, pues mi turno de conducir. Y no sé si grabaremos mucho más porque ya se está haciendo de noche. Nos quedan otros 750 kilómetros para llegar a casa. Las últimas veces hemos solido hacer este recorrido en un solo día. Pero ahora, estando Lele embarazada, preferimos descansar por la noche en un hotel y ya está. Pero a ver, nosotros no tenemos código de salud para la provincia en la que vamos a descansar. Porque para poder conseguir estos códigos necesitas una dirección como residencia. En principio, el código de salud de Hubei tiene que ser reconocido en otras provincias. Pero también sabemos que en algunos lugares te ponen pegas. Así que vamos a ver si nos dan una habitación y si no, pues tendremos que descansar en el coche. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos hecho otra paradita más para comprar algo de bebida y descansar. Por cierto, ya hemos salido de la provincia de Hubei y no nos hemos encontrado ningún control. Bueno, ha habido un momento al salir de la autopista que nos ha parecido que estaban montando algo, pero no nos han parado. Conduciremos un par de horas más y luego no sé dónde nos vamos a quedar a dormir. Todavía no lo hemos pensado. Voy a seguir yo al volante porque Lele está muy cansada y además a la noche no ve muy bien. Pues nada, estirar un poco las piernas y la siguiente parada, el hotel. A ver si nos admiten.
Ya estamos en el hotel y vamos a hablar así bajito porque ya casi es medianoche. Hemos conseguido que nos den habitación, aunque no tenemos el código de salud de esta provincia, que es la de Jiangxi, y aunque por si acaso les hemos enseñado nuestros test de negativo en coronavirus, nos han dicho que con los códigos de Hubei bastaba. Antes de la epidemia en China, si querías ir a un hotel, también tenías que presentar tus documentos de identidad, pero ahora además te piden que dejes tu dirección y número de teléfono, cosa que antes no requerían. Y te preguntan si has estado en Wuhan y cuándo. Nosotros hemos dicho que simplemente hemos pasado por allí y ya está, ningún problema. Y luego tienes que escanear un código QR, metes tu número de teléfono y de esa forma la aplicación que controla tu código de salud les dice dónde has estado en las 2 últimas semanas. De manera que ellos pueden verificar que no has estado en Wuhan, porque la aplicación que te da el código de salud es la aplicación que utilizamos para pagar a través del móvil. Creo que lo he explicado bien, pero a lo mejor me he equivocado con alguna cosa porque estoy muy cansado ya. Y vamos a dormir ya. Sí. Por cierto, el hotel está bastante bien y nos ha costado un poquito más de 20 euros. Así que nada, venga a dormir que mañana nos quedan casi 400 kilómetros más. Vale, pues segundo día de ruta y esta ciudad que se llama Huiyuan tiene su cosa, ¿eh? Todas las casas muy homogéneas con el mismo estilo así medio tradicional. Es un sitio turístico bastante famoso, aunque esta vez no tenemos tiempo para visitarlo. Fijaos que tenemos aquí, fauna urbana de China. Qué pollitos más majos y aquí andan picoteando libremente. Hoy vamos a comer 2 platos locales que nos han recomendado. Esto es pasta de arroz con verduras y aquí tenemos patatas con carne de cerdo. ¿Qué tal está Lele? Muy bueno. Y caliente, ¿no? Pues se nota que aquí hay otro nivel de normalidad, ¿eh? Porque por ejemplo en la provincia de Lele no se puede ir a los restaurantes así como así. Y además aquí hay bastante gente sin mascarilla, ¿eh? No sé, yo... Vale, pues a conducir un rato más, aunque este tramo en particular, el de la frontera entre las provincias de Jiangxi y Zhejiang, es una gozada, es precioso. Todo montañas y bosque y la autopista de calidad, ¿eh? Buf, cuánto tráfico hay aquí. En la provincia de Lele, en Hubei, no se ven tantos coches, ¿eh? Vale, vamos a salir de la autopista, a ver qué nos encontramos, a ver si hay control. Pues parece que está libre. Hay un coche de policía al fondo. Ya he visto que hay un coche ahí. Verán que llevamos matrícula de Hubei y a ver qué pasa. A ver. Ahí está el coche. Ahí está el coche de policía a la derecha. No hay nadie. Claro, el problema es que nosotros necesitamos un sello de la policía para poder entrar en la universidad. Entonces a nosotros casi nos convenía que estuviese la policía allí para que nos lo pusiesen y punto. Pero ahora tenemos que ir a un centro especial para conseguirlo. Vaya. Cuando los necesitas nunca están, ¿eh? Es que... Ya nos han dicho que ese documento nos lo van a dar sí o sí, así que como ya estamos en casa, lo vamos a dejar aquí, ¿vale, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en el viaje y hasta la próxima. Adiós.